Queridos amigos, qué gusto que nos permitan entrar una vez más a sus hogares. La semana pasada estábamos hablando sobre la importancia de la resurrección y cómo 50 días son pocos para conmemorar, festejar y reflexionar sobre la importancia de la resurrección de nuestro Señor. Hoy vamos a seguir hablando más sobre este tema. Nos acompañan Marina, Guillermo y Bernardo y vamos a hablar sobre la importancia del sepulcro vacío. San Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y en definitiva, pues de ahí parte, y esa es la importancia de nuestra fe. Jesucristo vence la muerte, Jesucristo vence el pecado y nos abre las puertas para la vida eterna. Pero ¿por qué muchos hablamos sobre el sepulcro vacío y tal vez no le damos esa dimensión espiritual o esa dimensión histórica categóricamente hablando? Y como muchas veces, como pues sí, lo dice la Biblia, lo entiendo. Entonces quisiéramos abordar más a fondo este tema y quisiera pues Guillermo que tome la voz inicial para compartirnos este tema. Bueno, hola a todos, qué gusto que están con nosotros. Y sí creo, sinceramente, que es importante la pregunta sobre el sepulcro vacío, porque Jesús de Nazaret murió en los hechos. En cuanto hombre, estaba muerto, bien muerto. Y tenían que pasar hasta el tercer día para demostrarlo. Es decir, cada vez que en la Biblia se maneja eso el tercer día, no es que fueran 3 días enteros, pero Cristo muere en la cruz hacia las 3 de la tarde y resucitará posiblemente hacia las 3 de la mañana, 6 de la mañana del domingo. Entonces, el viernes es el primer día, todo el sábado y el inicio del domingo es cuando resucita. Y resucitar significa regresar al mismo cuerpo, el espíritu que le vuelve a dar vida al mismo cuerpo, no reencarna en otro. Es cuando tú vas a un entierro y están bajando el cuerpo, abiertamente el sacerdote está rezando, creo que mi Redentor vive y en esta carne mía contemplaré a Dios mi Salvador. Serán mis ojos, no otros quienes le verán. Y esa es la esperanza que tenemos en la resurrección, que en este cuerpo mío veré a Dios mi Salvador. Es decir, que si el hombre es cuerpo y es espíritu, en el momento de la muerte lo que ocurre es que se separa el cuerpo del espíritu. Y el espíritu pues queda en stand-by esperando precisamente esta promesa que nos deja Cristo, resucitaremos. Y el cuerpo, mientras tanto, pues se vuelve, decían los medievales que la palabra cadáver es un acróstico, cadáver, que significa caro data vermibus, carne dada a los gusanos. Y eso es lo que ocurre en un sepulcro. En un sepulcro tú metes el cuerpo pues para que se deshaga. Actualmente deshacemos el cuerpo por medio de la cremación, también es válido, pero parecería que el cuerpo desaparece. Y sin embargo, en este cuerpo mío veré a Dios mi Salvador. Y como decía Jorge hace un momento, esa es la gran promesa y San Pablo mismo lo dice. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, la resurrección de Cristo es el garante de mi propia resurrección. Yo sé que resucitaré porque Cristo resucitó. Y lo sé por puritita fe, y lo sé porque también es lógico. Es decir, que el espíritu regrese al mismo cuerpo, lo llamamos resucitar. Casi me atrevería yo a decir que cuando tú vas a una casa funeraria, no vas a ver a un muerto. Decir hombre muerto es contradicción en términos, porque el hombre es espíritu encarnado. Y aquí lo que tú vas a ver es un cadáver y vas a rezar por el alma del difunto y acompañar a los vivos que se quedan tan tristes. ¿Y María estaba triste, humanamente hablando? Sí. Los apóstoles, además de tristes, estaban ligeramente desesperados porque no sabían qué eran los que seguían. Sí.
Y a pesar de todo el mensaje de Cristo, les faltaban así como que datos. Y cuando la Magdalena llega y ve el sepulcro abierto y lo ve vacío, sabiendo que había guardias que debían cuidarlo y bla, 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 pues claro que dice, ¿qué pasó? Porque el sepulcro vacío no nos habla de la muerte de Cristo. Para eso está el Calvario, para eso está la cruz. El sepulcro lo que nos dice es que allí resucitó Cristo. En cierto sentido, podremos decir que el centro real del mundo, el eje en torno al cual el mundo gira, es el Santo Sepulcro. Porque lo más importante que ha ocurrido desde que el tiempo existe, desde que Dios dijo, hágase, lo más importante que ha ocurrido es la resurrección de Cristo. A veces yo creo que deberíamos dividir la historia no a partir del nacimiento, sino a partir de la resurrección de Cristo. Obvio, para que resucite tiene que haber muerte, para que haya muerte tiene que haber nacimiento, para que haya nacimiento tiene que haber encarnación. Pero la resurrección es la meta, tanto la de Cristo como la nuestra. Yo no sé si te ha pasado que te invitan a un hospital a ver un enfermo que está muy grave y llegas y ves la habitación vacía y te preguntas, no me digas. Y sales a buscar qué pasó y me dice, no, salió muy bien, ya está en su casa. Dices tú, qué alegría, qué alivio. Ahora imagínate, es de un muerto, no de un enfermo. Eso es el Santo Sepulcro. Y si Jerusalén es meta de peregrinación, si nos esforzamos en salir de casa a visitar la Tierra Santa, pues está muy bien, y háganlo por favor, visitar Galilea, visitar Belén, Nazaret, Cafarnaúm, Magdala, eso está todo muy bien. Pero no puedes decir que fuiste en peregrinación a Tierra Santa y te saltaste el Santo Sepulcro. Uno diría, ¿y para qué fuiste? ¿Para qué fuiste? Entonces, cuando hablamos del sepulcro vacío, no estamos obviamente honrando una piedra cualquiera. Estamos regocijándonos con Cristo que ha resucitado. Estamos tratando de vivir la razón de nuestra fe. Creo que esa es la importancia del Santo Sepulcro. No sé si por ahí va tu pregunta, Jorge. Sí, efectivamente, digo, la realidad es que es, viéndolo un poquito en el aspecto humano, muchas veces como que nada más decimos, pues Jesucristo resucitó y ya, punto. Pero como que en ocasiones es bueno, y yo me atrevería a decir necesario para nuestra fe, profundizar en esta realidad. Es decir, Cristo muere y resucita, que es muy distinto a revivir. Sí, claro. Lázaro revivió, Jesucristo resucita, si me equivoco me corriges, aunque sigue siendo 100% humano, resucita en su dimensión divina, sin perder la humanidad, pero resucita en una dimensión distinta. No sé si me estoy explicando correctamente o si estoy diciendo alguna tontería, pero a mí me llama siempre mucho la atención, es decir, Cristo vuelve a su realidad, por decirlo así, antes de la encarnación, pero vuelve con todas las huellas, con todas las señales, con todas las marcas de lo que le costó llegar ahí por amor a mí. No sé si lo que dije está correcto o no. A ver, yo me iría al credo. El credo creo que lo explica con muchísima claridad. El credo tiene una parte enorme primera, que es la definición de cómo entendemos los cristianos a Dios, trino. Explica, define primero el Padre, después define el Hijo y luego define el Espíritu Santo. Y la definición del Hijo nos habla primero del Hijo en cuanto a Dios, y por eso nos dice que es luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero, engendrado, dice no creado, eso es importantísimo. Cristo no es creado, por eso es Dios, de la misma naturaleza del Padre,
Y ya después nos va a dar la definición de Cristo en cuanto hombre, que se encarnó. Encarnarse significa tomar cuerpo. Y como la materia existe donde hay materia secundaria, siempre nos decían, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. La verdad es muy pobre esa definición. La materia no solo ocupa un lugar en el espacio, y definitivamente el espacio es una de las dimensiones donde nosotros nos movemos. La materia también existe en el tiempo. Entonces, que el eterno adquiera materia significa que el eterno entra en el tiempo. Y creo que ese es el punto importante que habría que dejar claro. Cuando Cristo resucita, retoma su cuerpo, si lo quieres decir, obviamente este cuerpo ya resucitado, podríamos decir que es una materia gloriosa, una materia distinta, y los teólogos todavía se debaten muchísimo en cómo va a funcionar eso. Algunos hablan de que va a ser un cuerpo con mucha velocidad y otros hablan de que más bien es capaz de cruzar la materia como nosotros conocemos. Pero es un dato de hecho que Cristo resucitado sigue siendo verdadero Dios, sigue siendo verdadero hombre, pero ya es un hombre resucitado. En ese sentido, podríamos prever nuestra resurrección, que Dios mediante será para el cielo, para todos nosotros. En el cielo, nosotros, cuerpos resucitados, seremos como Cristo es cuerpo resucitado. No sé si recuerdas este pasaje, que Cristo se presenta ante los apóstoles y los apóstoles, en buen plan, se espantan. Es decir, ya vieron el sepulcro vacío. Ya vino corriendo Pedrito para ver qué dice la Magdalena. Debe estar así medio, está muy preocupada. Y ya vieron que la piedra ya estaba movida. Y ya vieron que dentro no está Cristo. Y además por la situación en que quedó este sepulcro, el sol al salir ilumina completamente el interior. Entonces la Magdalena vio iluminado el interior. No es que se hubiera equivocado. Y cuando llega Juan, dice que se asomó, vio y creyó. Y dice, pues qué diablos vio para solo entonces creer. No solo vio el sepulcro vacío, vio los lienzos que cubrieron a Cristo. No sé si recuerdas, esto estaba bastante bien logrado en la película de La Pasión, la escena de la resurrección. De repente tú ves el cadáver de Cristo envuelto en todos los paños, incluso con una especie como de que le sostenía para que no se le bajara el, nos había hecho una dona, ¿se de cuenta? Y cómo de repente se empieza eso a desinflar. ¿Qué pasaría si tú un tamal lograras quitar el tamal sin quitar las cáscaras? Bueno, el verbo que emplea Juan en su evangelio no se había logrado entender qué quiso decir, porque Juan dice que vio los lienzos desinflados. Es decir, Cristo que resucita sale, cruza esa materia que es el lienzo, y el lienzo, al ya no tener que cubrir, pues se desinfla. Y Juan lo vio y creyó. Entendió, Cristo ha resucitado, ya no está ahí el cadáver. Y cuando se aparece a los apóstoles, pues Juan les debe haber dicho, por ser el más chiquito, quién sabe qué tanto lo pelaban, tranqui, si es el bueno. Pero no estaba Tomás, ¿te acuerdas la respuesta de Tomás? Si no lo veo, si no meto mis dedos, y Cristo le dice, pues toma, mete tus deditos, quiere decir que es tangible. Y cuando la primera visita a los apóstoles se espantan, Cristo les pide, denme de comer, y le dan de comer pescado, porque los fantasmas no comen. Y en cambio Cristo, que es cuerpo, resucitado, pero cuerpo, puede comer. Entonces la resurrección sí creo que es de las cosas que más trabajo nos cuesta, y no es nada más un bonito fin de la historia. Y vivieron muy felices y comieron perdices. No, es una realidad a la que nos está invitando Cristo a resucitar. Y ojo, resucitaremos todos. Esperemos resucitar para el cielo.
porque a veces como que el otro lado no nos gusta contemplarlo, porque para el no cielo también se resucitará. De hecho, creo que en una carta de San Pablo se dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Sí. Entonces, creo que, reforzando un poco lo que decía Guillermo, nuestra fe tiene un montón de características que mi maestro de teología repetía constantemente, ¿no? Es una fe revelada, es decir, nos soplaron, Dios nos tuvo que decir por dónde iban los tiros. Y en ese sentido, lo que se nos ha dicho acerca de esta fe deja también muchas cosas en una parte como misteriosa, pero también para contemplar. Entonces, entender o tratar de explicar en qué consiste la resurrección tiene una parte de contemplación y tiene una parte de comprensión. Y es algo que me parece que es hermosísimo de nuestra fe, ¿no? Y me fascina mucho cómo el Papa Benedicto suele abordar algunos pasajes conflictivos que dice, pues hasta ahora, con lo que sabemos y con la reflexión de muchísimas personas, lo que podemos decir es esto. Pero, pues bueno, como lo hemos estado retomando en varios programas, pues la fe católica no es una fe de tranquilidad, ¿no? O de una certeza absoluta, ¿no? Hay un montón de cosas como la alegría, las buenas noticias, y de eso se trata la religión, que no tiene que ser una ciencia del descubrimiento total de las cosas, ¿no? Entonces, yo lo que aportaría sería, hay una parte de contemplación y hay una parte de contemplación que tenemos que saber cómo combinar muy bien, ¿no? Y esa frase que decías, Guillermo, de vieron el sepulcro vacío y creyeron, vio y creyó, creo que podía ser una jaculatoria que podríamos repetirnos cuando algo nos cueste trabajo entender de la fe católica, ¿no? Permíteme ver y creer, lo poco que vea que me transforme, ¿no? Y es la época en la que estamos, la de la transformación. Ahora, también yo aplicaría un poquitín la idea de San Anselmo, intelligo ut credam, credut intelligam, es decir, entiendo para creer y creo para entender. Es decir, fe y razón no están peleadas y que la resurrección no es increíble. Yo siempre hago la pregunta, ¿tú te crees lo increíble? Pues es ilógico, si no es creíble, ¿cómo me lo creo? Entonces, ojo, lo que presenta la fe católica es creíble porque es lógico. Y yo siempre insisto que la fe presupone la razón, no es contraria a la razón. Y la resurrección, desde una antropología aristotélica incluso, es lógica. Pero perdón, Marina, te interrumpí. No, es que quería seguir con la idea de Bernardo de toda esta época que le llamamos Pascua, que son muchos días, no un solo día. Cada día la Escritura nos presenta relatos de cómo se les va apareciendo a los apóstoles y cómo tú comenzaste a decirnos unos de sus encuentros, porque sabía que somos humanos, sabía que no íbamos a entenderlo, sabía que sus apóstoles necesitaban respuestas y poco a poco lo fue haciendo. Me gusta mucho cómo se presenta siempre, no tengan miedo, no teman, siempre con ese saludo, sabiendo que siempre... Me imagino a los apóstoles pensando, si esto le hicieron a Jesús, ¿qué nos harán a nosotros? Es algo muy, muy normal, muy humano que tenemos, pero no podemos pararnos ahí. Lo que hemos pensado ahora juntos es que no podemos quedarnos con eso, tenemos que seguir adelante. Y Jesús se les presenta de tantas maneras. Ahorita recordé la lectura de creo que fue hace 2 días, cuando Jesús se les aparece en la barca, porque ellos regresaron a hacer lo único que sabían hacer, pues que eran pescadores, y dijeron, ya no está Jesús, pues regresemos a lo que conocemos, a pescar, y ahí se va Pedro, y vuelve otra pesca milagrosa, se vuelve a aparecer y no lo reconocen al principio, y no pueden pescar toda la noche, se parece mucho a la otra pesca milagrosa, tienen la red del lado derecho, eran tantos peces y lo reconoce Pedro, y le hace esas 3 preguntas que siempre Pedro,
¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y a la tercera ya se pone triste Pedro, diciendo, pues, entonces sí, Señor, sabes que te amo, como apacienta mis ovejas. Y sabemos que esto es un preludio de la importancia que va a tener Pedro después como jefe de los apóstoles y después toda la tradición que conocemos que sigue hasta ser los papas y hasta el momento actual. Pero a lo que voy es que nosotros como humanos necesitamos que sea poco a poco. No puede caer en las noticias así tan rápido. Y Dios nos conoce bien, por eso nos va dando todos estos signos y símbolos que yo creo que hay que seguir meditando en estos pasajes todo este tiempo de Pascua, en todas estas apariciones que hay hasta la ascensión, porque todas tienen un mensaje muy importante. Dios siempre cumple sus promesas. Él se los dijo, pero no podían entenderlos. Pero Él dijo, yo cumplí hasta la última I de la Escritura y lo hizo. Entonces nos hace a eso, reafirmar nuestra fe y ya les digo, y tener esa fe, como dices tú, va a venir la parusía, que le llamamos, ese momento en el que Jesús vendrá y como dice la Escritura, será todo en todos, que no sabemos cuándo es. Algunos de nuestros hermanos ponen fechas, algunos hermanos separados cristianos que ponen fechas, pero que realmente no sabemos cuándo va a ser ese momento, pero sí siempre estar preparados para eso. No va a ser el 4 de agosto. Podríamos decir que Dios es un buen pedagogo, de acuerdo a lo que acabas de decir. Y sí que lo es. Tengo aquí conmigo el libro del cardenal Fernando Filoni, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Es un libro de espiritualidad de la Orden del Santo Sepulcro. Y ahí menciona lo que sigue. Quiero leer un par de parrafitos. Una vez cerrado el sepulcro, la entrada fue sellada rodando una piedra que había sido ya prevista para su cierre. Y esto es lo primero. Cuando uno visita Tierra Santa, te llevan a visitar ese tipo de sepulcros y son muy interesantes. La puerta, pues, es baja, me dirán unos 60, unos 70 el hueco de la puerta, pero la piedra tiene que ser un poquitín mayor, digamos, es una piedra circular, más o menos de 1,75 m de diámetro y posiblemente de este gordo. Yo no sé cuánto pesa eso. Entonces, tenían la cámara, el pudridero propiamente hablando, y rodaban enfrente esta piedra para que cubriera completamente la puerta y todo lo que ocurre dentro, pues no saliera. Y una vez que rodaban la piedra, quedaba atorada de ese lado y aquí pues le ponían una cuña y ya se quedaba así. Después fue sellado el paso mientras María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Eso aparece en Mateo. Que evidentemente, además de observar a quienes lo cerraban, no eran capaces de separarse del amado Maestro. Por eso, en virtud de cuanto observaron, 3 días más tarde, yendo al lugar de la sepultura, se preguntaban quién les ayudaría a retirar la piedra de la entrada del sepulcro, porque pues era un verdadero jaleo. Ahora, como los judíos tenían miedo de que ellos habían entendido que Cristo había prometido su propia resurrección y dijeron, no, o sea que estos revoltosos se lo inventen y tal, piden por eso que haya guardias vigilando el sepulcro. ¿A quién se le ocurre poner guardias en un sepulcro? ¿Quién entra? Bueno, sí, si enterraban antes a las personas con joyas, pues posiblemente el que cuida el sepulcro, el jardinero, hubiera entrado por joyas, pero no era el caso de Cristo. ¿A quién le interesa en buen plan ir a robar un cuerpo, un cadáver? Y sin embargo, los judíos lo piden y ahí van. Y esta parte me encanta. En el silencio del sepulcro se encontraba el silencio de tantas preguntas y expectativas de quienes hubieran querido pedir una explicación a tantos porqués. Allí, Dios nos espera y aprendemos la fe. Era el silencio del Hijo del Hombre, el cual, habiendo asumido la naturaleza humana, su caducidad, había heredado la muerte.
pero no era el silencio de Dios. A mí me gustó mucho el comentario, bueno, de todos, pero la idea de Marina al final, ¿no? Y me hizo pensar cómo, pues Dios nuestro Señor tiene un tiempo preciso de conversión para cada uno de nosotros. San Juan fue cuando vio y creyó. San Pedro, pues podemos decir cuando San Juan dijo es el Señor y se echó al agua por él. Santo Tomás fue hasta que metió el dedo en la llaga. Entonces, ¿cómo Dios, a pesar de que Él ya ha resucitado, también tiene un tiempo concreto para nosotros donde va a ser ese espaldarazo, o ese, como muchos decían, ese San Pablazo, que en el caso de Él, pues fue en San Pablo, tardó muchísimo más, tanto así que hasta que perseguía a los cristianos, y fue el mismo Cristo el que se le aparece, ¿no? Como no podemos perder de vista eso que Marina decía muy bien. Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros, donde si somos fieles, si somos constantes, somos perseverantes, la gracia va a llegar, pero implica ese esfuerzo nuestro, ¿no? No sé, Guillermo, Marina, Bernardo, si tengan alguna idea más que compartir, si no, ya para concluir el programa de hoy. Pues yo solo reforzaría la idea de que el cristianismo no está centrado directamente en la cruz, sino que la cruz es necesaria para la resurrección. Es decir, no termina todo en la cruz, termina todo o empieza todo en la resurrección. Y si la resurrección ocurre históricamente, físicamente, obviamente este lugar es el más especial de todo el mundo. En ese sentido, la Tierra Santa, y por favor, no se les olvide visitar el Santo Sepulcro. Queridos amigos, pues creo que llegamos al final. Les queremos agradecer de corazón su participación. Y como decíamos, 50 días son muy pocos para seguir reflexionando, agradeciendo y valorando la grandeza de la resurrección de Dios nuestro Señor, donde nos abre las puertas del cielo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.